Bueno, en este momento vamos a compartir algo que, sabemos que es de vital importancia con respecto a lo que corresponde a facturación electrónica. También tenemos presente a Juan Carlos, quien también me va a ayudar muchísimo con la parte de lo que es los ejemplos, adicionalmente con la parte de algo que se está generando muchas dudas en el anexo transaccional simplificado. Dani, ¿qué tal? Saludos. A ver, lo primero que yo quiero comunicar por el momento, voy a dar un pequeño repaso a lo que es la facturación electrónica, ya que todavía sigue generando muchas dudas. Las consultas en los grupos son repetitivas, pero sin embargo es necesario repetir estos temas para poder evitar algún tipo de confusión. Ya. Si bien es cierto, nosotros ya tenemos una fecha, ya, en la cual en este momento voy a comenzar a compartir pantalla. Ya tenemos una fecha en la cual ya sabemos por parte de la resolución NAC número 24 desde qué fecha nosotros tenemos que implementar la facturación electrónica. Aquí ya vemos el punto de partida. Ya la NAC número 24 nos indica que hasta el 29 de noviembre los contribuyentes debemos realizar las respectivas actualizaciones en nuestras plataformas o también en la plataforma de servicio de rentas internas. Es decir, debemos obtener una firma electrónica para poder migrar a lo que corresponde a la facturación electrónica. Ya. ¿Quiénes no van a emitir esta parte de aquí? Estos no van a emitir lo que son los negocios populares. Sin embargo, yo veo que existe una duda con respecto a esto, ¿ya? Y necesito explicarla antes de que genere muchas confusiones. Si me pueden ayudar en esta parte que está aquí, ¿los negocios populares van a emitir o no van a emitir facturación o documentos electrónicos? ¿Se me pueden ayudar, por favor? ¿Me pueden ayudar contestando sí o no? Porque esa es la duda que se está generando actualmente. ¿Van a emitir o no van a emitir documentos electrónicos? Buenas noches, Merlin. No, no. Giovanni, no. Anita, no. Mónica, correcto, no van a emitir. Sin embargo, la duda corresponde a que en este momento nosotros ya tenemos una actualización por parte de la ficha técnica, ya está actualizado a septiembre del año 2022, ya la nueva versión, pero se está generando una duda. ¿Cuál es la duda que se está generando en este momento? Si nosotros vamos a revisar en la última página, ya en una de las últimas páginas ya vemos los modelos de lo que va a tener un comprobante, cómo se va a formar el RIDE, ¿ya? Y nos topamos con esta parte que está aquí, que va a ser explicada en estos momentos. Nosotros tenemos aquí un comprobante, que es una nota de crédito, ¿ya? Y en esta nota de crédito también aparece la leyenda contribuyente negocio popular régimen RIMPE. Yo he visto que por esta parte se ha generado una confusión y ya por ahí estoy observando comentarios que los negocios populares ya van a emitir documentos electrónicos. La respuesta es no. Los negocios populares no van a emitir no van a emitir comprobante electrónico. El Servicio de Rentas Internas ha manifestado por medio de su director que está en un proyecto para más adelante formar la nota de venta electrónica, pero este es el momento, es un proyecto. Por el momento, no. Vamos a explicar a qué corresponde, porque este documento electrónico tiene esta leyenda de lo que es negocio popular, régimen RIMPE, ¿ya? En esta parte nosotros necesitamos explicar porque esta es la confusión que se está desarrollando, ¿ya? ¿En qué consiste? Tal como lo está indicando Carmen, Carmen ya nos está explicando que qué ocurre cuando viene un contribuyente que es de forma mixta. Estoy colocando este ejemplo. Imagine que usted es un contribuyente que se está dando, como yo siempre digo, el ecuatoriano es una persona muy emprendedora que tiene algunos tipos de actividades. Esta actividad es un honorario profesional. Imagine que es la más conocida, honorario profesional, ya puede también tener arriendos, ya otra actividad que sea de régimen general, transporte, ya
y este contribuyente está facturando $1,000. Por ese contribuyente, desde el 30 en adelante, tiene que emitir facturas y que son comprobantes electrónicos. Sin embargo, tenemos ejemplo que este contribuyente generó ingresos menores a 20,000. Por eso él está vendiendo también su segunda actividad. Escúcheme, por favor, estamos analizando las actividades de los contribuyentes. En el momento que analizamos las actividades de los contribuyentes, tenemos que él tiene una segunda actividad que va a ser RIMPE Negocio Popular. Y esto por esta actividad que se recomienda que abra otro punto de emisión, no otro establecimiento, sino que otro punto de emisión para que pueda emitir los que son documentos de venta físico o notas de ventas. Ya por esa actividad ya puede emitir lo que es la nota de venta. Pero como este contribuyente está realizando también actividades de régimen general, ya, como este contribuyente, el documento electrónico que va a emitir lo que es factura, este documento electrónico sí tiene que tener la leyenda negocio contribuyente, negocio popular, régimen RIMPE. Por eso es que está saliendo esa publicación. Ya vemos que los documentos electrónicos, como lo estaba indicando por ahí Carmen, cuando un contribuyente tiene solamente negocio popular, muere con documentos físicos, ¿ya? Pero si el contribuyente tiene dos actividades, y esa actividad es el régimen general, la actividad sí va a tener comprobantes electrónicos, pero en los comprobantes electrónicos, como en el RUC, le está apareciendo la leyenda negocio popular, sí tiene que tener su respectiva leyenda. Es decir, nosotros vamos a tener que analizar los documentos que vamos a recibir es de acuerdo a las actividades. No significa que si este contribuyente me está facturando un honorario profesional y como dice negocio popular, yo le voy a retener el 0% y tiene que ser con IVA. No, existe una gran confusión y la confusión se la tiene que ver con lo que corresponde a las actividades. Nosotros tenemos que tener memorizando cada día el artículo 97.4 de la ley. ¿Cuáles son las actividades excluyentes? ¿Ya? Así es, Susi, se debe emitir facturación. La actividad de transporte, retenga operadora, debe ser electrónica. Esta es una cuestión que voy a tratar de ver en otros slides, pero sí, todas las actividades de transporte también tienen que ser facturación electrónica, ya el contribuyente también tiene que ser facturación electrónica y la información sobre lo que corresponde a los puntos de emisión tiene que estar en datos adicionales en el caso. Los arrendamientos de vivienda tienen que emitir comprobantes electrónicos, sí. O sea, recordemos que aquí tenemos antes de darle paso a Juan Carlos, aquí tenemos una normativa, ¿ya? Y en esta normativa, en la NAC número 24 por parte del servicio de rentas internas, ya nos indica quiénes son los que van a tener facturación electrónica. De aquí nace más adelantito está aquí nace los sujetos pasivos, artículo número 1, que todavía no se encuentren en la respectiva vigencia, es decir, los que todavía no han facturado de forma electrónica, tienen que emitir obligatoriamente bajo la modalidad electrónica. Todos los contribuyentes, excepto los que son negocios populares. Vuelvo y repito, todos los contribuyentes, excepto los que son negocios populares o las actividades que son de negocios populares. En el artículo 2 también me está hablando de las personas naturales y sociedades que no sean considerados sujetos pasivos del impuesto a la renta y que estén obligados a facturar. Sociedades sin fines de lucro. Es decir, todos los contribuyentes tienen que facturar obligatoriamente. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marlon? ¿Cómo está? Buenas noches. Otra vez. A ver, ahora sí. De acuerdo a lo que hemos podido ver en cuanto al cambio de la normativa, voy a hacer una proyección de las preguntas que ahora nosotros debemos de hacernos en cuanto a la facturación electrónica aquí.
Para esto nosotros debemos de basar en la resolución 2224 emitida por el Servicio de Rentas Internas, la cual nos trajo unos cambios muy importantes de la misma. Claro que se ha generado una confusión general en cuanto a la solicitud de comprobantes y si es que los mismos van a servir de manera general hasta la fecha de vigencia. Pero aquí nosotros, dentro de las tres preguntas que vamos a ver, primero, ¿quiénes son las personas que deben de acogerse a la facturación electrónica? Entonces, como nos dice en el título principal de la resolución 2224, aquí nos hace énfasis claramente en el artículo número 1, que nos dice, los sujetos pasivos del impuesto a la renta obligados a facturar. Entonces nos dice que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, todavía no se encuentren obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en la modalidad electrónica en este caso, ¿ya? Entonces aquí tranquilamente los contribuyentes pueden sacar comprobantes preimpresos hasta el 29 de noviembre, pero no quiere decir que esos comprobantes va a servir, digamos, con una vigencia de un año y puedan seguir emitiendo comprobantes y puedan y no acogerse a la facturación electrónica. Esa sería la primera parte que nosotros debemos de tomar en cuenta nosotros. Pero como toda ley, reglamento y resolución, también traen disposiciones que son las disposiciones transitorias, las disposiciones únicas y las disposiciones generales. Y esta misma resolución ha traído una disposición general que aquí aclara el tipo de contribuyente, la cual nos dice en su disposición general cuarta, para efectos de la aplicación de la presente resolución, entiéndase como sujetos obligados a facturar a todos los contribuyentes inscritos en el Registro Único de Contribuyentes RUC y que deban emitir y entregar comprobantes de venta, retención y documentos complementarios según la normativa tributaria vigente. Entonces, con esta parte nosotros ya podemos ver que no va a haber ninguna excepción en sí, tal como lo ha dispuesto en el caso de la disposición cuarta de la LODE, que no van a adoptar lo que es la facturación electrónica, lo que son negocios populares. Pero por ciertos casos que se ha dado en la parte inicial de la ficha de comprobantes electrónicos, que fue actualizada, vamos a ver con un ejercicio un poco más adelante cuál es este cambio que ha traído la facturación electrónica en sí, porque había un caso puntual que una persona que esté como negocio popular debía emitir una factura electrónica a instituciones del Estado con transacciones que sobrepasen los $1,000. Esa era la única consideración que había. Pero ahora dentro de lo que nosotros podemos ver, los comprobantes que nosotros podamos sacar preimpresos, ¿cómo vamos a poderlos utilizar en este caso? ¿Ya? Para esto nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Hasta cuántos comprobantes de venta, hasta cuántos comprobantes de venta impresos puede emitir en este caso? ¿Ya? Para esto, nosotros nos vamos a regir a lo que dice el artículo 8 en casos excepcionales. Entonces nos dice, cuando por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, los contribuyentes autorizados a emitir comprobantes bajo la modalidad electrónica no puedan generar un comprobante en dicha modalidad, podrán emitir un comprobante de venta, retención o documento complementario bajo el esquema preimpreso, conforme a los requisitos establecidos en el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Pero nosotros para poder emitir bajo esta consideración del artículo 8 debemos tener una condición. Primero, tener habilitado el ambiente de producción de facturación electrónica. Caso contrario, yo no puedo emitir a partir del 29 de noviembre un comprobante físico si es que no tengo habilitado el ambiente, en este caso, de lo que nosotros conocemos en la página del SRI. Pero aquí nos dice, no obstante, los comprobantes emitidos bajo la modalidad preimpresa no podrán exceder del 1% de total de comprobantes emitidos en el ejercicio fiscal anual anterior. Entonces aquí nosotros tendríamos que hacer una regla. Si una persona emitió, un ejemplo, 3,000 facturas en este caso, ¿ya? ¿Cuánto sería el 1% que podríamos tomar nosotros para poder emitir comprobantes? 30 comprobantes, ¿ya? Entonces, esta parte es la que nosotros vamos a poder tomar en cuenta. Pero ahora, ¿de dónde vamos a ver en el caso de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que pueden emitir este tipo de comprobantes? Aquí lo vamos a ver como un deber formal en lo que es el registro de ingresos y egresos que nosotros conocemos. Pero en el caso de las personas que se encuentren como régimen general o régimen RIMPE, sea RIMPE emprendedor o negocio popular, tenemos que hacer esta prueba nosotros. Entonces, nosotros lo que debemos de recomendar a nuestros contribuyentes y, y en el caso de la adopción del esquema mismo, cambiar esta modalidad en sí y basarnos mucho en la cuantificación del tipo de comprobantes. Pero ahora, ¿cuáles son las personas que pueden obtener como tercera pregunta
¿Quiénes pueden tener comprobantes preimpresos? Entonces, como nos dice en la disposición tercera, únicamente podrán solicitar autorizaciones de documentos preimpresos cuando hayan obtenido la autorización de la emisión de comprobantes electrónicos en el respectivo ambiente de producción en este caso. Pero aquí nace la confusión que se ha dado a nivel de comprobantes. A partir de la vigencia del presente acto normativo, todas las autorizaciones de documentos preimpresos que sean solicitadas por sujetos pasivos que se encuentren obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios bajo la modalidad electrónica, que no hayan obtenido la autorización para emisión de comprobantes electrónicos en el ambiente de producción, únicamente mantendrán su vigencia hasta el 29 de noviembre del año 2022, aun cuando la fecha de caducidad generada al momento de la autorización sea posterior en este caso. Entonces, esta va a ser la primera consideración que nosotros debemos de tomar en cuenta. Entonces, yo de aquí hasta el 29 de noviembre puedo emitir tranquilamente documentos preimpresos y a partir del 30 de noviembre tengo que cumplir con la regla general de tener habilitado el ambiente de producción. Continuamos, Marlon. A ver, contestando las consultas que se están dando en los grupos, yo soy negocio popular. Me acogí anteriormente a facturación electrónica. ¿Puedo seguir con facturación electrónica? La respuesta es no. O sea, tiene que volver a emitir documentos físicos. Si usted sigue con facturación electrónica no teniendo esa obligatoriedad, siendo negocio popular, podría caer en una contingencia o en una, podría el Servicio de Rentas Internas sancionarlo. Por favor, en esa parte que está ahí. A ver, Jenny, con respecto a su consulta, los edificios obligados a facturar electrónicamente todos. Ya hemos indicado en el artículo número 2 de la ANAC número 24, ahí amplía esa parte, no objeto de IVA, pero también tiene que facturar electrónicamente. Ya por mi parte, ya estoy también en los COMES, ya estoy recibiendo ese tipo de documentos de forma electrónica, ¿sí? Por favor, COMES, revisar esa parte que está ahí para poder aplicarla. Ya. Adriana, muchísimas gracias también por la colaboración que estás haciendo en el grupo. Gracias por la contestación. Ya. Otra de las consultas. Sí, Tatiana, en la parte que está aquí, o sea, recordemos que los honorarios profesionales se los tiene que hacer de forma electrónica y la otra actividad, como se la estaba indicando, tiene que ser por medio de un documento físico. Hay personas que no, o sea, hay personas que piensan que tiene bloqueado, tiene que aperturar otro punto de emisión. En la apertura de otro punto de emisión, y va a decir el contribuyente, ahí ya puede emitir lo que son las notas de venta. Con respecto a esto, siempre voy a ser enérgico y voy a indicar, ojo, existen todavía errores en la parte que está aquí, en la parte de la administración tributaria. Nosotros tenemos que ver que los listados son referenciales, ya los listados son referenciales, a pesar de que nos han puesto obligatoriamente con esos RUC, y nosotros tenemos que guiarnos por las actividades. O sea, por las actividades nosotros vamos a tributar. Si yo soy un contador, CPA, o cualquier otro tipo de honorario profesional, y por error me han colocado en negocio popular o contribuyente régimen RIMPE, no significa que yo vaya a tributar. Vamos a esperar cómo va a ser el formulario, que me imagino que será parecido a lo que es el régimen, lo que fue el régimen RIM, y de ahí vamos a poder realizar la respectiva segregación de los ingresos y como es para poder tributar egresos, para poder tributar conforme el régimen RIMPE o conforme el régimen general. Continuemos, Juan Carlos. Listo. Bueno, entonces nosotros primero para el cambio de lo que es la facturación electrónica y con el último cambio que vimos en la ficha de comprobantes electrónicos, vamos a ver aquí un campo muy interesante, que es dentro del artículo 18 de los requisitos preimpresos para facturas. Pero aquí teníamos como el concepto de preimpresos, pero la normativa también aplica para lo que es el esquema de facturación electrónica. Entonces aquí nosotros nos vamos a basar a los 14 requisitos, pero de los 14 requisitos vamos a sacar 2, que es lo que estamos viendo en esta noche, ¿ya? Aquí, dentro del literal número 13, nos dice, los contribuyentes considerados como negocios populares, incluidos en el régimen RIMPE, deberán imprimir en los comprobantes de venta autorizados la leyenda contribuyente negocio popular, régimen RIMPE, ¿ya? Si estos contribuyentes a la fecha de su inscripción mantuviesen comprobantes de venta vigentes, podrán imprimir la leyenda indicada mediante sello o cualquier otra forma de impresión. Aquí hablamos de lo que es la facturación electrónica en este caso.
En estos casos no será aplicable la inclusión del requisito previsto en el numeral 11 del presente artículo. ¿Qué nos dice el numeral 11? Los contribuyentes que sean incluidos en el régimen RIMPE deberán imprimir en los comprobantes de venta autorizados para ese régimen la leyenda contribuyente régimen RIMPE en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho ahora la ficha de comprobantes electrónicos en este caso, como lo vamos a ver a continuación? Dentro del anexo número 22, nos ha dicho ahora, requisito obligatorio para comprobantes electrónicos emitidos por contribuyentes RIMPE, pero al mismo tiempo nos dice, los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios electrónicos deberán contener la leyenda contribuyente régimen RIMPE, como lo vimos anterior, o contribuyente negocio popular, régimen RIMPE, conforme las siguientes especificaciones. Entonces, como ustedes pueden ver dentro de la ficha, nosotros ya tenemos el nombre de la etiqueta en este caso, ¿ya? Pero en el caso del contenido, ya tenemos independizada cada leyenda, tanto como contribuyente régimen RIMPE, como lo que es contribuyente negocio popular, régimen RIMPE. Entonces, en este caso, de aquí lo que nosotros vamos a ver en los comprobantes, esta duda ha surgido bastante por el tema de la consulta del RUC, los catastros y el certificado del RUC en muchos contribuyentes, que a veces por el SRI hizo una validación por el monto de ingresos, independientemente de la actividad. Entonces, ahorita casi la mayoría de contribuyentes tienen no tienen claro esta parte, cómo emitir el tipo de comprobante. Debemos de tomar en cuenta que las personas que son negocios populares van a emitir lo que son exclusivamente notas de venta preimpresas. Pero aquí nace el caso de lo que nosotros hemos explicado con Marlon, de las personas que tienen ingresos menos de $20,000, pero que también realizan una actividad de excluyente, como puede ser arrendamiento de bienes inmuebles, honorarios profesionales u otro tipo de actividad. ¿Qué va a pasar con ellos si es que quieren acogerse a la facturación electrónica en sí? Deben de sacar facturación como un punto de emisión como electrónica, emitir al mismo tiempo notas de venta. La administración ha hecho una aglomeración de este tipo de actividades, Marlon. Claro, esta parte que está aquí está generando confusión, inclusive en la parte que por ahí una persona me indica. O sea, normalmente yo siempre considero que el punto 001, ya, el que está, el 001 siempre debería ser físico. Muchas personas tratan de que el 001 también sea electrónico. No, para mí sería desde el punto de vista el segundo punto de emisión, ya sea electrónico, y en el caso que tengan otro tipo de actividades, por ejemplo, negocios populares o algo o con mejor o algún otro tipo diferente, ahí sacar desde ahí en adelante más puntos de emisión para llevar un mejor control. Pero en esencia, si un contribuyente tiene con más actividades, esa actividad que le generan que esté en un negocio popular o un RIMPE emprendedor, esto sí se tiene que mantener en los nuevos comprobantes electrónicos. Eso sí tiene que leer, sí se tiene que reflejar. Esto tenemos que conversarlo, estos parámetros que están aquí, ya nosotros, yo el día de hoy ya se lo pasé a los respectivos programadores para que comiencen ya a realizar los respectivos cambios en los sistemas. Estos sistemas, o sea, obligatoriamente esto ya tenemos que aplicar después después del 29 de noviembre. Por ahí veo consultas, ¿qué pasa si yo quiero mantenerme con facturación física hasta el 29? Bueno, hasta el 29, pero desde el 30 ya tengo que obligatoriamente tener facturación electrónica, estar en ambiente de producción, ya, en ambiente de producción y solo en casos excepcionales. Ya, hasta el momento, los casos excepcionales son casos graves, no es, por ahí yo veo esa pregunta, casos excepcionales que todavía no sé manejar el SRI en línea, no, eso no es caso excepcional. Juan Carlos. Listo. Ahora, de lo que nosotros hemos podido ver, cuál es el cambio general que se está dando a nivel de los comprobantes electrónicos, ¿qué va a pasar ahora cuando nosotros recibamos tal vez una factura electrónica de un contribuyente negocio popular por una actividad excluyente? ¿Cómo vamos a actuar nosotros como contribuyentes especiales o agentes de retención en este caso, ya? Para esto nosotros nos vamos a basar en un modelo que yo lo he realizado para poder tener claro qué es lo que va a pasar. Como nosotros vamos a ver ahorita en el caso de una factura en negocio popular en este caso, ¿ya? Como ustedes saben, la leyenda respectiva la hemos visto dentro de la normativa, dentro de lo que es el reglamento de comprobantes de venta, pero aquí podemos decir nosotros,
los servicios que puede facturar una persona. Pero ¿qué va a pasar si es que yo llego a recibir una factura de un contribuyente régimen RIMPE negocio popular, pero al mismo tiempo él me está facturando por honorarios profesionales en este caso, ¿ya? Yo tranquilamente yo la puedo recibir esta factura, sino que ahora va a cambiar la figura de agentes de retención al momento de recibir este tipo de facturas. Ahora yo tengo que retener por el concepto. Independientemente de lo que me diga el tipo de leyenda, puede ser un contribuyente de régimen RIMPE emprendedor, negocio popular y en el caso de régimen general, que no tiene una leyenda en este caso, ¿ya? Entonces ahora, cuando yo reciba en este tipo de comprobante que tiene la respectiva leyenda y es por honorarios profesionales, yo tengo que actuar como agente de retención y le voy a retener el 10% en renta y el 100% en IVA en este caso, ¿ya? Entonces aquí no va a generarse una confusión. Claro que nosotros lo que veníamos conociendo, si es que me emitía una factura o un contribuyente RIMPE negocio popular o una nota de venta, ellos no eran agentes de retención, pero por la actividad excluyente sí van a ser sujetos de retención. Eso es lo que está cambiando ahorita con este tipo de comprobante. Nosotros a cambiar nuestro modelo de retención a aplicar lo que son las actividades incluyentes y excluyentes en este caso. Ahora, si este tipo de contribuyente está facturando como negocio, un ejemplo, una transacción mayor a $2,000 al Estado. Entonces, en este caso, él está emitiendo por lo que son un servicio artesanal. Entonces, aquí tranquilamente le van a aplicar lo que es la retención del 0% en renta y el 0% del IVA en este caso. Y aquí vamos a facturar, incluido el IVA, o como lo que nosotros conocemos como subtotal, 0% en este caso. Pero ¿cuál va a ser otro de los cambios que nosotros vamos a ver aquí a nivel de este tipo de contribuyentes? Tanto las actividades excluyentes que nosotros las conocimos, también tenemos lo que son las actividades de arrendamiento de inmuebles. Entonces, vamos a llegar a recibir este tipo de comprobantes también con la respectiva leyenda de RIMPE Negocio Popular. Entonces, en este caso de arrendamiento de bienes inmuebles, ellos van a ser sujetos a la retención del 8% y el 100% del IVA en este caso. Entonces, aquí, como lo decía hace un momento, este va a ser el cambio general que se va a dar a nivel de las retenciones. Entonces, si nosotros vemos que nos va a llegar una factura electrónica dentro del portal del SRI, dentro del esquema de facturación electrónica, y vemos esta leyenda, pero yo tengo que actuar a mi momento de agente de retención por el concepto en este caso. Entonces, tiene que ser claro para tal vez nosotros no tener una equivocación. Claro que llegar a este cambio sí va a ser bastante brusco en sí, porque hemos hablado casi de 9 meses que nosotros hemos venido ya teniendo claro que a negocios populares no se les hace ninguna retención, pero con la facturación electrónica en este momento va a cambiar ese eje que veníamos conociendo, Amar. Claro, pero con la confusión, así como lo está indicando como Tatiana, o sea, Tatiana, recordemos que estamos a la actividad, o sea, a la actividad. Puede existir, o sea, y hay errores que se están dando. Puede existir una persona que esté también como sea un arrendamiento de bienes inmuebles y por otro tipo de actividad se encuentra en negocio popular. El documento electrónico va a decir contribuyente régimen RIMPE negocio popular, pero nosotros vamos a retenerle porque la actividad es una actividad excluyente de arrendamientos que pertenece al régimen general que se encuentra en el artículo 97.4 de la ley y se le aplica la respectiva retención en la fuente conforme a arrendamientos. Es un cambio brusco, pero hay que tratar de generar poco a poco, ir familiarizándonos con este tipo de cambios. Ya, con respecto a algunas consultas, los documentos van a ser válidos. No, sí van a ser válidos los documentos físicos, pero solamente se van a utilizar en los casos excepcionales. No es que le tienen que dar de baja. Inclusive se recomienda que cada contribuyente después de eso, después después del 30 de noviembre, todavía tenga por lo menos en menor cantidad, pero sí tenga los documentos de ventas físicos. Desconozco si vaya a existir un tipo de cambio o ampliación, porque yo veo que también los establecimientos gráficos ya también están haciendo reuniones con parte del servicio de rentas internas para poder manifestar como su inconformidad con respecto a este cambio. Ya puede que existan más cambios, pero hasta el momento esta es la parte que nosotros estamos actualizando. ¿Ya? ¿Es válido que una factura electrónica tenga la leyenda negocio popular, Alexandra? Sí, sí es válido, o sea, sí es válido. ¿Por qué? ¿Por qué es válido, Alexandra? Porque mientras el contribuyente se encuentre categorizado
en negocio popular tiene que tenerlo. Si el contribuyente, si yo soy Marlon Yucha y yo me encuentro en yo en facturación electrónica, yo me encuentro en régimen general, no debo colocarlo, pero a mí el Servicio de Rentas Internas me colocó en RIMPE Emprendedor. ¿Tengo o no tengo que colocar la leyenda en mis documentos electrónicos? ¿Sí o no? Tengo que colocarlo, tengo que cumplir con la normativa, tengo que colocar. Hay que la persona me quiera aplicar otra retención y que no es otro caso, pero va a generar bastante confusión en la aplicación de los porcentajes de retención. Sí, Narciso, sí queda grabado. No se preocupen en esa parte que está aquí. ¿Qué vale para el servicio de rentas internas? ¿El PDF o el XML? El PDF no le sirve. No le sirve para nada. Usted, el XML tiene que tener los 7 años, solamente 7 añitos nada más. Y adicionalmente, ese servicio también se lo ofrecen lo que son el facturador, su proveedor. Siempre con su proveedor tiene que tener ese tipo de respaldo. Por una persona que es negocio popular, factura más de la base. Esta es una pregunta frecuente y voy a seguirla contestando. ¿Qué pasa si yo, Marlon Yucha, soy un negocio popular y sobrepasé los 20,000? Ya la próxima factura, ¿le pongo o no le pongo o no le grabo tarifa 12%? ¿Cuál sería la respuesta? Yo, Marlon Yucha, sobrepasé los 20,000 justamente en este mes. Estoy tan suertudo que en el mes de septiembre eso sobrepasado. ¿Hago o no hago? La respuesta sería que yo sigo grabando con tarifa 0%. El próximo año ya sería RIMPE Emprendedor. En este año terminaría como negocio popular. Ya tengo que cancelar conforme la tabla. No es que voy a pagar solo $60. Voy a cancelar obligatoriamente conforme la tabla de RIMPE Emprendedor, pero todos los cambios que se den serían desde el 1 de enero. El servicio de rentas internas va a aperturar desde el mes de enero para poder uno hacer también las recategorizaciones. Ahora no se puede hacer nada, por si acaso, no se puede. Estoy de una forma equivocada, me han colocado en ese RUC, yo no soy ese régimen, ¿por qué me han colocado? No puede hacer nada. Absolutamente no puede hacer nada. Así es, Albany. El próximo periodo fiscal se puede hacer. Como indican Franklin, saludos, solamente será limitado hasta el 1% del año anterior, 1% de documentos. ¿Es necesario crear un punto de emisión para facturación electrónica, Gustavo? Mi respuesta es sí. O sea, recordemos, como yo le indiqué, Marlon Yucha, primer punto de emisión 001 físico. Yo tengo todavía mi punto de emisión físico, el 002 electrónico, ¿ya? Y si por algún motivo también me han colocado, tengo también negocio popular, sería 003 y así consecutivamente. Los puntos de emisión sirven prácticamente como para poder dar para poder estructurar bien el manejo de esto. Estos comprobantes ya se están, la emisión de los documentos se irían con puntos de venta. Por ahí me están consultando. Si yo soy negocio popular, hasta el momento que tengo entendido, Juan Carlos, aplica para los documentos, para los que son notas de venta. En el caso, si es que un negocio popular tiene guías de remisión, estas guías de remisión sí serían de forma electrónica. ¿O qué tú qué opinas, Juan Carlos? Tendría que ser todos los documentos electrónicos porque no habría ninguna exclusión, porque solo la nota de venta se mantiene como documento impreso nomás. Si voy contestando las consultas, por ahí, Juan Carlos, continuemos. Listo. A ver, aquí aportando lo que era una de las consultas, debemos de tomar en cuenta que dentro de la relación del impuesto a la renta, nos vamos a basar con este cambio que nos vamos a hacer como un ejemplo. De enero a septiembre tengo ya ingresos de $40,000 y yo quisiera tal vez ya sobrepasar para el mes de octubre, ya digamos cambiar mi modelamiento de la tarifa del 12%. Eso no lo podemos hacer, porque la normativa es clara en esta parte. Me dice, cuando un contribuyente es sujeto al régimen, bajo la modalidad de negocio popular, registrar ingresos superiores a $20,000, permanecerá en el régimen bajo el cumplimiento de las obligaciones simplificadas dispuestas para esta modalidad de negocio popular. Como ustedes, todo cambio tiene que ser de manera anual en sí. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta nosotros, ¿ya? Pero ¿cuál es la primera consideración que debemos de tomar en cuenta? Esto es una escala que va a comenzar desde negocio popular a emprendedor y de emprendedor al régimen general. Por eso nos dice que el contribuyente permanecerá en el régimen bajo el cumplimiento de las obligaciones simplificadas dispuestas para el mismo y su exclusión se efectuará a partir del primer día del ejercicio fiscal anual siguiente. Eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta.
Pero ¿cuál es uno de los casos que está pasando ahorita, Marlon, también? En el caso de la prohibición del cálculo del impuesto a la renta, que ha generado mucha confusión en sí. En el caso de contribuyentes que tengan ingresos que están sobrepasando los 40,000, 50,000 dólares en el caso de negocios populares, y se está generando la ideología que van a pagar ellos solo la cuota única de 60 dólares por tener un volumen de ingresos netamente superiores a los 20,000 dólares. Pero aquí en este caso vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar con una persona que tenga ingresos de 18,000 dólares en este caso? Como ustedes pueden ver en la gráfica, vamos a hacer el mismo cálculo como lo veníamos conociendo en el artículo 36 de la tabla de personas naturales en este caso. Como hablamos de un límite inferior, un límite superior, un impuesto a la fracción básica y un impuesto tipo marginal en este caso. Entonces aquí como nos podemos dar cuenta, en el caso de un negocio popular, la misma va a cancelar la cuota por impuesto a la renta de 60 dólares en este caso, la misma que está incluyendo las declaraciones de IVA y la declaración de impuesto a la renta. Entonces, este valor es similar a lo que nosotros conocíamos como el RICE que se pagaba como cuota única de los 5 dólares mensuales, un ejemplo, Marlon. Pero ¿qué va a pasar con los negocios populares que han excedido estos montos a la actualidad en este caso? Es decir, si una persona tiene ahorita 75,000 dólares, como ustedes pueden ver, la misma se ha ubicado en el tercer lineal, que está con un límite inferior de 50,000 un centavo hasta un límite superior de 75,000 dólares. Entonces, este contribuyente tendría que pagar un impuesto a la fracción básica de 360 dólares. Y vamos a restar los ingresos sujetos al RIMPE de los 75,000 dólares menos el límite inferior, en este caso, que serían los 50,000 dólares, encontrando un valor excedente de 24,999,99. Pero aquí vamos a dar una parte con Marlon de la tabla que estamos viendo ahorita, tiene que ser considerada como la estamos viendo con un centavo, porque en el medio se ha visto una tabla que está circulando, pero está sin el centavo, que puede generar una confusión también en este caso. Entonces, para este tipo de contribuyente tenemos un impuesto a la renta de 672,50. Entonces, aquí si tenemos esta idea que van a cancelar por cualquier monto los 60 dólares, no, porque aquí claramente la administración ha puesto una tabla en consideración en este caso. Entonces, en los ciertos cruces de información que pueda hacer a los contribuyentes con los anexos transaccionales o también puedan pedir como un requerimiento el libro de ingresos, que nosotros lo conocemos como un deber formal, se va a dar este tipo de reliquidaciones y las mismas pueden tener un recargo hasta el del 20% en este caso, Marco. Así es. O sea, si yo, negocio popular, tengo 75,000, no solamente voy a pagar los 60 dolaritos. Y ayúdame con algo, come Juan Carlos. Si yo soy RIMPE eh, emprendedor, tengo mis ingresos hasta 300,000 y misteriosamente me va tan bien y estoy facturando 400,000, ¿cómo sería mi liquidación? Ya. En este caso, como nos dice la misma normativa, que el valor excedente que nosotros vamos a tener, tenemos que pagar de acuerdo al tipo marginal el excedente. Entonces, en este caso, el valor excedente que se ha generado aquí de la tabla de restar los 400,000 dólares menos los 200,000 dólares de la tabla, yo ya estoy cancelando mi impuesto a la fracción básica de 2,797,52. Entonces, en este caso, sobre el valor excedente de los 199,999,99, yo tengo que pagar el 2%. En este caso va a ser el valor de 4,000 dólares. Entonces, como este va a ser un impuesto anual, yo tranquilamente ya para el siguiente año, yo ya paso a ser régimen general. Entonces, esa es la primera consideración, Mar. Ya. Y aquí también se da otra consulta, Cris. O sea, recordemos que los listados son referenciales. Ya si su contribuyente le está indicando que él se encuentra en RIMPE Emprendedor, pues créale al contribuyente, pues no le va a decir que no. Pues, él solamente sale sus propios movimientos. Usted no es adivina para el contribuyente. Puede ser que por error le hayan colocado en negocio popular y se están dando esos casos. O sea, yo por ahí, en las llamadas que atiendo en la noche, por ahí me indican, es un contribuyente que se encuentra en, ¿cómo es? Le han colocado por error en un negocio popular y debería estar en RIMPE Emprendedor y no puede tener facturación electrónica. Entonces, son esos casos que se están dando, pero si el contribuyente le está indicando la información, tiene que retener, o sea, el documento válido, o sea, que es que el contribuyente le está dando, es porque él ya analizó sus datos. Esa es en la parte que le puedo colaborar. ¿Algún descuento para tercera edad? No, que yo sepa, no, no hay descuento, paga porque paga. Ya. Y Aquí no,
Y Aquí no, lo podemos ver dentro del artículo 229, Marlon, que nos dice, la tarifa impositiva de este régimen no estará sujeto a rebaja o disminución alguna. en mi negocio casi no me piden notas de venta. ¿Hay algún problema para saber el valor real de las ventas? Cuidado, El libro de ingresos. libre de ingresos, pero cuidado, le va a aparecer por ahí alguien y le clausura. Eso ni diga, ni escriba, borra ese comentario. A ver, ¿todavía las facturas físicas sirven? Por supuesto, las facturas físicas todavía van a servir hasta la fecha. En caso de necesitar crédito tributario, ¿tengo que emitir la liquidación de compras? Sí, sí tiene que emitir solamente para los negocios populares, nada más. ¿Listo? Continuemos, Juan Carlos. Listo. A ver, entonces aquí vamos a hacer el tercer ejemplo. Cuando nosotros estábamos recibiendo facturas electrónicas de lo que eran actividades del régimen general, que pueden ser arrendamiento de bienes inmuebles, honorarios profesionales, actividades de transporte terrestre, agropecuarias, que nosotros las conocemos. Pero en este caso, dentro de la facturación electrónica, tenemos las facturas que son de régimen general. Debemos de tomar en cuenta que esa leyenda no existe. Entonces, solo las únicas dos leyendas que están validadas son la leyenda de emprendedor y negocio popular en este caso. Entonces, nosotros, como lo decía hace un momento, dentro del cambio que vamos a dar como agentes de retención o contribuyentes especiales, nos vamos a basar mucho en lo que es la actividad en este caso. Entonces, aquí estamos viendo una factura que yo estoy recibiendo un ejemplo de, de una persona que me arrendó un local comercial. Entonces, aquí me está categorizando arrendamiento de bienes inmuebles, respectivamente con su tarifa de 12%. Si yo soy agente de retención o contribuyente especial, yo le voy a hacer la retención del 8% y del 100% del IVA en este caso. Pero ¿qué es lo que pasaba también? Recibía facturas de tipos de contribuyentes que daban otro tipo de servicios, en este caso, de régimen general que sobrepasaban los $300,000. Entonces aquí vamos a poner que yo le compré a una persona suministros de materiales como régimen general. Igual, vamos a realizar la retención en este caso, del 1,75% y del 30% en este caso, ¿ya? Pero ahora, si yo le comprara a una leyenda que tenga contribuyente régimen RIMPE en este caso, le estoy comprando los mismos suministros y materiales. Entonces, en este caso, yo voy a actuar como agente de retención, igual del 1% tanto en bienes o servicios y el 30% en bienes, lo que nosotros ya lo conocemos en este caso. Pero aquí va a cambiar el modelo de una persona que ya tenga, digamos, actividades excluyentes y actividades incluyentes que nosotros lo podemos ver. Entonces aquí vamos a toparnos con la tercera leyenda, contribuyente régimen RIMPE, negocio popular. Entonces en este caso, esta persona que vamos a, digamos, a comprar suministros y materiales, me factura por $2,000, igual yo le voy a retener el 1% y el 30%. Son cambios que se van a dar. Pero si la persona está facturando exclusivamente lo que son un servicio artesanal y él le está demostrando que no ha sobrepasado los $20,000, ahí sería objeto de retención del 0% de renta y 0% de IVA. Entonces, son lo que nosotros debemos ir separando, son las actividades como nosotros le hemos podido explicar con Marlon en los anteriores webinars en este caso. Más dolores de cabeza para nosotros los contadores y peor para el sistema o departamento contable, para todos ellos. Con respecto a la consulta que nos está indicando Come Maribel, sí, o sea, en la parte que es hosting, esa es otra actividad, no es. El honorario profesional es algo completamente diferente. ¿Quiénes son las personas que desean compartir? Por favor, compartan esto para ver si la próxima semana conversamos también una actualización. Ya tenemos, hace un mes hicimos algo del ATS, pero podemos la próxima semana con Juan Carlos actualizar más o menos cómo sería un esquema de la presentación del ATS con la versión 2.0. Complementando a esta, por favor, si pueden, compartan, por favor, quienes desean para la próxima semana, a ver si organizamos sería entre el día lunes o martes, dependiendo, porque posiblemente el lunes tengamos también otro evento por medio del colegio. Por favor. No hay inversiones nuevas, no, en paz descanse, esa parte ya fue derogada. Recordemos que hay unas cosas que ya fueron derogadas y ya no se aplican, no aplica por si acaso, no es que si yo creo una compañía nueva ya actualmente ya no voy a pagar impuesto de la renta RIMPE, no, en paz descansa eso, ya, adiós, en esa parte ahí. Juan Carlos, por favor. Listo. Ya.
Bueno, en este caso, como lo decía hace un momento, nosotros debemos de reconocer mucho lo que son las actividades. Entonces, nosotros nos vamos a basar mucho en lo que es el artículo 97.4, que nos habla desde las actividades de construcción, actividades profesionales, mandatos y representaciones. Pero aquí nace una de las dudas que se ha generado a nivel profesional en cuanto al tema de los contadores bachilleres, CBA. Si es que ellos pueden emitir facturas electrónicas, sí o no. Entonces ellos tranquilamente pueden emitir una factura electrónica con la respectiva leyenda de negocio popular sin desglosar el IVA, sería la consideración. Entonces, ahora, si nosotros queremos tener claro en la identificación de las actividades para poder realizar un buen esquema de retención, nos vamos a dirigir al artículo 97.3, el cual nos da las actividades de comercio y servicios, los artesanos, los comisionistas, las entidades sin fines de lucro y las compañías con actividades de comercio y o servicios que pueden ser sociedades anónimas, compañías limitadas, las compañías SAS y las sociedades de hechos con ingresos menos de $300,000. Eso sería la primera consideración que nosotros debemos de tomar en cuenta para recibir los comprobantes, porque ahora los mismos pueden tener las respectivas leyendas, pero nosotros tenemos que cambiar en esta parte con la facturación electrónica a partir del 29 de noviembre el modelo de ser agentes de retención, como lo decía hace un momento Marlon. Y por ahí una consulta me está indicando, después del 29, o sea, el 30, ¿puedo aceptar o no puedo aceptar los documentos físicos? O sea, solamente en casos excepcionales. De ahí, machete con todos los contribuyentes. Documentos electrónicos tienen que aceptar, excepto lo que son negocios populares, ¿ya? Entonces, las consultas más frecuentes que se están dando como para ya dejar colocada la primera base con este webinar es dar indicando que siempre va a prevalecer la respectiva actividad, ¿ya? Generará confusión un poco, más confusión, pero recordemos que en este esquema que se está planteando es porque ya la base, es decir, si un contribuyente se encuentra en negocio de régimen RIMPE, tiene que aplicar de acuerdo a las actividades, o sea, de acuerdo, o sea, si en el RUC está, tiene que estar en todos los documentos. Todos los documentos tiene que estar la respectiva leyenda. Entonces, si es así, taxímetros digitales aún no existen en esta provincia. Se tiene que usar facturación electrónica hasta que esté ya el taxímetro digital. Entonces, vamos a tratar de ya con este ejemplo, en una segunda parte, ya poder ver cómo esto sería, porque recordemos que la información en el ATS va a seguir cambiando. El objetivo del Servicio de Rentas Internas es que ya más adelante ya no exista ya no exista el ATS. Bueno, hace 10 años que tengo escuchando eso, pero ese es el objetivo, ya, que ya sea eliminado esta versión, pero lo que realmente importa es la información que nosotros vamos a presentar. Recordemos, el anexo transaccional ya no cuadra como eran los tiempos cuando uno comenzaba, que tenía que cuadrar las ventas con el formulario 104, las compras con el formulario 104, el 103, eso ya no va a cuadrar. Juan Carlos. Ya, a ver, en cuanto al tema de la facturación electrónica, de lo que se ha venido hablando bastante, el cambio de la versión 1.0 y la versión 2.0, ¿cuál es en sí lo que nosotros debemos de tomar en cuenta? A partir de la resolución 92, que se dio a conocer los cambios de facturación electrónica, nosotros ya debíamos de tomar en cuenta que ya no se reportan lo que son las ventas y también no se reportan también las retenciones en el módulo de compras. No es un cambio que se ha dado ahorita, esto ya viene desde el año 2017, esta versión 2.0 en sí. Pero ¿cuál es el cambio que nosotros debemos de tomar en cuenta para que tal vez no suene muy diferente a lo que nosotros conocíamos? En el caso de la versión 1.0, que se lo conoce de los ambientes de comprobantes electrónicos, tenemos lo siguiente. En este caso estamos aquí estableciendo solo informando a la Administración Tributaria el respectivo encabezado y cuerpo de la retención, tanto los códigos de retención aplicados a la misma. Pero ¿cuál cambia en la versión 2.0 que me dice el SRI? Quiero que por favor a partir del 29 de noviembre ustedes se acojan todos los contribuyentes en este caso. Para esto nosotros vamos a trasladar los conceptos que nosotros conocíamos a nivel del anexo transaccional, solo que ahora ya lo vamos a mandar en tiempo real, en este caso, dentro del mismo XML del comprobante de retención. Pero ¿cuáles son los campos que nosotros debe de contener ahora este XML? Primerito va a ser el código de sustento.
la fecha de emisión del sustento, que también lo teníamos en el anexo transaccional, la fecha de registro contable, si es que era un pago local o del exterior, el tipo de régimen o el tipo de país de efectivo de pago, si es que aplicábamos algún convenio de doble tributación. Vamos a hablar también de lo que son las respectivas retenciones, tanto de fuente como de IVA. Pero dentro del XML, a partir de lo que es el 29 de noviembre, nosotros cuando recibamos, un ejemplo, una factura de reembolso o una liquidación de compra que estamos efectuando por un reembolso de gastos, nosotros debemos notificar dentro del XML todos los adjuntos que tiene ese comprobante de venta en este caso, ¿ya? Y también tenemos la obligación de estar en facturación electrónica y de emitir un comprobante de retención por cada comprobante o transacción que nosotros estemos realizando en compras. Es decir, que pues, nosotros debemos emitir primero a lo que son facturas, notas de venta, tenemos comprobantes de cuota o aporte por el tema de la cuota de condóminos, vamos a emitir por lo que son reembolsos de gastos, por documentos administrativos, por documentos emitidos por instituciones financieras. Todos los comprobantes que nosotros tengamos, tenemos que emitir un comprobante de retención. Entonces, para esto, lo que nosotros hemos querido explicar con Marlon es ya irnos nosotros adecuando a lo que va a pasar el 29 de noviembre, es decir, ajustando nuestras plataformas contables para que perdón, el 30 de noviembre, a partir de las 0 horas, cuando nosotros ya mandemos un comprobante de retención, la administración ya lo puede recibir para no tener tal vez un retraso de información. Entonces estamos ahorita a 2 meses plazo para poder ir haciendo todos los cambios necesarios. Como ustedes pueden ver dentro de este modelo de XML, aquí es un poco bastante extenso toda la información que nosotros teníamos, lo que nosotros lo conocíamos. Entonces ahora en cada XML que enviemos, tiene que estar esta información y ahora las personas que vayan a recibir la misma van a poder leer, pero de una manera más informativa, todo lo que está pasando. Ahora, dentro de la versión 2.0 ya están los campos de banano, está el campo del tema de dividendos, reembolsos y todo lo que nosotros realizábamos en el ATS. Entonces, a partir del mes de diciembre que se reporte el primer mes del ATS, ya nos tenemos que olvidar cuando cuadrábamos nosotros el ATS con el formulario 103 y el formulario 104. Aquí los únicos documentos que se van a enviar a partir de diciembre son las compras tanto físicas como electrónicas. En el módulo de ventas solo vamos a registrar si es que es un comprobante de venta por un caso excepcional. Y si es que recibimos también retenciones preimpresas, son las únicas que vamos a registrar dentro del módulo de ATS. Y en el caso de las retenciones en compras o liquidaciones de compra, notas de crédito, vamos a reportar en el módulo de compras solo los documentos preimpresos que nosotros recibamos o emitamos en este caso. Esa sería la primera consideración, Marlon, para el segundo capítulo. Ya. Las dudas más frecuentes me toca también contestarla con respecto a Priscila. Recordemos que el artesano pertenece a régimen RIMPE, artículo 97.3 de la ley. Sin embargo, usted tiene que analizar si es RIMPE negocio popular, ahí sí aperturaría su segundo punto de emisión para ser físico. Si es RIMPE emprendedor, es opcional aperturar ese punto de emisión, pero todos los documentos ahí serían de forma electrónica. La confusión radica, y eso téngalo por claro, si su contribuyente en el registro único observan que dice RIMPE, RIMPE emprendedor, usted puede escoger mensual, semestral, mensual, semestral. Ah, es que en el RUM aparece semestral, mensual o semestral. La normativa se le indica que usted tiene que escoger. Termine semestral o termine mensual, como sea. Si vemos contribuyentes que se encuentran en actividad de transporte, inclusive algunas compañías les están cambiando la declaración. Aquellos contribuyentes que tienen tarifa 0%, y en régimen general, obligatoriamente lo están enviando a declarar de forma semestral. Esa parte sí hay que tener en consideración. Semestral si está en régimen general, ¿sí? Palabras finales, Juan Carlos, para el próximo. Bueno, de mi parte, haber compartido la experiencia con el cambio que se ha dado a nivel de la facturación electrónica. Y bueno, y nos veremos en la segunda versión de lo que estamos haciendo.
Segundo capítulo. Segunda parte. Doris, por favor, solamente los contribuyentes que son obligados ya a llevar contabilidad son los que presentan el ATS. Y ahorita van a hacer en la versión 2.0 que va a hacer. No es todo por si acaso. No es que todos los contribuyentes tienen que presentar actualmente ATS hasta el momento. Sí genera mucha duda. Hay una parte de resolución que genera mucha duda, pero han pasado años y no he visto sanciones con respecto a esa parte de ahí. ¿Ya? ¿Negocio popular es obligatorio sacar la firma electrónica? No, no. Solo que tenga actividad incluyente. Ahí sí, y un excluyente. Correcto. Estaba haciendo declaraciones mensuales y me sale obligaciones pendientes de semestre. Si le sale pendiente oficio de justificación de obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas y en unos 12 días le resuelven el problemita. O si no, me escribe por interno para darle la otra forma de darle de baja. Todavía falta cambiar. Y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Que pasen unas bendiciones. Bye bye. Chao. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Marlon.